crecimiento para ustedes. Recuerden que estamos en un proceso de formación. Queremos felicitarlos porque han persistido, el acompañamiento que hemos tratado de hacer nos ha mostrado su interés. Con este módulo cerramos los encuentros virtuales en torno al diplomado y quedan nuestras plataformas abiertas hasta el 23 de noviembre para que hagan entrega de sus trabajos con los cuales obtendrá la certificación de este módulo. Igual vamos a sacar unos minutos al final de la sesión para resolver algunas inquietudes y preguntas que tengan desde el aspecto técnico para poder darle lugar al desarrollo del módulo como tal. Carlos, bienvenido y muchas gracias por apoyarnos y acompañarnos. Muy buenas tardes a todos y a todas. Espero se encuentren muy bien. Como lo mencionaba Jenny, felicitaciones a todos ustedes por perseverar y por construir este espacio de, de aprendizaje juntos. El día de hoy pues vamos a hacer la presentación del último módulo de nuestro diplomado Francisco Javier Ocampo Cepeda y vamos a tener un segundo momento donde a través de las luces de la experiencia de uno de nuestros compañeros vamos a dilucidar un poco más esas preguntas o tal vez comentarios que puedan ayudarnos a nosotros acercarnos a una mejor comprensión del tema. Bueno, este módulo en particular, denme un momento, le doy a la opción de compartir pantalla. ¿Me confirman ya si ahí pueden ver bien? Sí, ahí ya la vemos. Perfecto. ¿Se ve bien? Listo. Bueno, el último módulo del diplomado lleva por nombre Revolución Virtual de la Paz o para la Paz. Es un módulo que nos va a invitar a cada uno de nosotros a pensarnos y a reflexionar el rol de los medios de comunicación en medio de un panorama que apunta hacia la consecución de una paz estable para todos y todas. La pregunta que va a ser las veces de elemento guía en cada uno de estos momentos va a ser, caminamos hacia unas nuevas narrativas, ahí se me escapó la S, perdón, de paz. Justamente porque dentro de los módulos, bueno, dentro de los subtemas de este módulo vamos a tener unos elementos que nos van a ayudar a complementar mucho más ese criterio que va a ser como nuestro principal insumo en este espacio. Como descripción, bueno, tenemos lo siguiente. La consecución de paz es una tarea que se ha abordado desde todos los aspectos y los medios de comunicación no son ajenos a dicha realidad. No en vano tenemos expresiones sobre los medios como el cuarto poder, por ejemplo, aludiendo a la capacidad que a través de su uso se obtiene para moldear la opinión popular. De ahí la importancia de su consumo, revisión y calidad. Justamente por esta caracterización o por esta conceptualización de la comunicación o de los medios, más bien como el cuarto poder, es que ahí partimos nosotros para poder hablar de lo que son las narrativas de paz. Además de esa responsabilidad que trae consigo el rol de los medios de comunicación en el área digital, la inmediatez y el volumen de información a los cuales nos enfrentamos a diario, justamente porque no es lo mismo informarse hoy día a como tal vez lo hacían nuestros papás o nuestros abuelos, que lo hacían a través de elementos como la radio, de medios como la prensa escrita, inclusive también, eh, si vamos un poco más atrás, nos vamos a encontrar de seguro con otros elementos que tal vez a muchos de nosotros pueden llegar a ser ajenos o poco reconocibles. Sin embargo, gracias a ese primer insumo, hoy por hoy podemos hablar, por ejemplo, de que mucha gente utiliza redes sociales para mantenerse informado, blogs, canales de YouTube, podcasts y una variación muy interesante de medios y de canales que gracias al Internet y a las nuevas tecnologías podemos utilizar para tal fin, tanto para entretenernos como para educarnos, como para informarnos. Ahora bien,
Dentro de este primer subtema tenemos las narrativas de paz como un entretejido y justamente puse como esa pequeña imagen de origami a lo largo pues de toda la presentación. Porque cuando me pensaba la manera de ejemplificar esa construcción de narrativas o ese contar historias, pensaba en muchos colores, pensaba también en el aporte de cada uno de esos elementos, no solamente desde lo estético, sino también de lo que significa, de la historia que pueden haber detrás de ellos. Y es justamente esos elementos los que encontramos en medio de la construcción de narrativas. Puntos de vista, maneras de abordar un hecho particular, que es lo que vemos a diario en los medios de comunicación, cómo desde una perspectiva particular se nos informa, atendiendo no solamente a las necesidades de un público objetivo, atendiendo no solamente tal vez a las características administrativas u organizacionales del medio en cuestión, incluso dentro de ese mismo proceso informativo, la misma identidad de quien informa, del periodista, porque son gracias a esos elementos donde ese, esa identidad o esas historias nos han caracterizado a nosotros con un pasado, con un presente que se está construyendo y seguramente con un futuro ojalá mucho más brillante y más respetuoso para todos y todas. Es justamente por eso que en este subtema en particular vamos a hablar, aquí lo pongo de una manera bastante coloquial, de un cambio de chip, hablando de el cambio de narrativas, de cómo podemos nosotros pasar de un contexto que privilegia, que abarca y que cuenta la violencia, porque es casi que un elemento implícito en la identidad colombiana, por lo menos en el caso de las personas que sé que están presentes aquí de Colombia, porque ha sido lamentablemente un elemento reiterativo dentro de nuestro contexto, sea por corrupción, sea por hechos violentos, delictivos y demás, pero es un elemento que ha estado presente. Y lamentablemente, lo que sucede con la construcción de las narrativas es que ese hilar historias, ese contar historias, no solamente se queda en lo netamente informativo, que es lo que vemos en estos contextos de noticieros, de portales y demás, sino que poco a poco va permeando la mentalidad de las personas y ya entonces lo vemos plasmado en otro tipo de contenidos que no atienden de manera directa a esa necesidad de informar, sino más bien de entretener. Y es ahí cuando nos encontramos de pronto con series, novelas, cuentos, obras artísticas, musicales, que también entran en esta dinámica de utilizar o de narrar ese concepto predominante de violencia para entretener y demás. Por eso en este punto hablamos de ese cambio de chip. ¿Cómo? En primera instancia y abordado desde esta temática, pues desde la labor periodística y comunicativa, nosotros tenemos esa responsabilidad de poder comunicar y hacer ver a los demás que hay mucho más allá de la historia que tenemos a diario, del robo, lamentablemente con la reaparición y el auge de las masacres en estos días, que hay mucho más allá que esas historias negativas, que esas historias que ensombrecen nuestro panorama y que nos hacen ver que de alguna manera estamos perdiendo esta batalla, por decirlo de algún modo, para conseguir un mejor contexto para todos nosotros. Y en el otro subtema dentro de este primer tema, gran tema por decirlo de algún modo, contamos también con la cuestión de la memoria y verdad. Porque si bien nosotros podemos apostarle como comunicadores sociales, como periodistas, incluso como una labor que nos em, invita a todos a actuar justamente porque compartimos ese componente comunicativo, es decir, yo aquí
No soy el único que está hablando porque sé que ustedes me están escuchando, sé que ustedes también tienen ese poder y ese don de la palabra. Y es allí en esa habilidad comunicativa donde encontramos un punto de encuentro. Y ese punto de encuentro lo que hace es acrecentar mucho más este campo de acción y acrecentarlo en cuestión o en búsqueda de memoria y verdad, que es uno de los principales elementos para la construcción de paz. Respetar y honrar los procesos que ya hemos tenido, que lamentablemente no podemos cambiar, porque hacen parte de nuestra historia y que no merecen más sino ese reconocimiento, ese contarse y también en aras a construir una paz que sea fundamentada también en la verdad, no solamente en una sola orilla, en un solo bando o en una modo de ver particular que atiende a unas necesidades diferentes a las de las demás personas, a las de los demás personajes implícitos en este contexto particular. Entonces, en primera medida, esa va a ser como el itinerario que vamos a manejar, obviamente con unos elementos que ya ustedes pueden consultar y descargar en la aplicación de Edmodo, que en primera medida, pues ese nombre que tiene ahí, Pistas para narrar la paz, es el elemento, es el documento que nos va a servir a nosotros para entender todo este panorama. No sé si hasta este punto hay algún comentario, alguna duda o un aporte. Eso, bueno, listo. Vamos a continuar. Recuerden que si quieren hacer alguna pregunta, algún comentario, lo pueden escribir. Si desean hacer uso de la palabra, recuerden también que esta aplicación nos da la posibilidad y la opción de levantar la mano. Y pues Daniela nos va a ayudar como con esa parte. Ahora, en una segunda instancia tenemos el poder de los medios. Justamente eh, atendiendo o analizando como ese elemento que es como el más grande dentro de este contexto, los medios de comunicación, entendidos como lo hablábamos anteriormente, de manera tradicional y contemporánea, eh, a través de radio, televisión, prensa escrita como tradicionales, y todas las variaciones que nos ofrecen hoy día las nuevas tecnologías y el Internet. ¿A servicio de quién? Justamente dentro de esa caracterización de los medios como poder, como cuarto poder, es una especie de invitación a pensarnos mucho más allá por qué se les agrega, por qué se les denomina justo con esa palabra particular de poder, que en cierta medida de una nos motiva a nosotros o nos pone en un escenario de lucha por el mismo, de quién lo domina o a servicio de quién están. Es justamente por eso también cuando iniciamos este encuentro que hacíamos referencia al criterio personal como principal insumo, porque lo que vamos a hacer en este segundo subtema del último módulo de nuestro diplomado es analizar elementos que probablemente en nuestro cotidiano no nos preguntamos, porque estamos acostumbrados de alguna manera u otra a recibir la información y no digerirla, a no mascarla, como dirían coloquialmente nuestros mayores. ¿Por qué? Porque esa información que nosotros vemos en forma de noticia, en forma de boletín, en forma de columna, no llega allí de manera gratuita, justamente porque hay unos elementos dentro de ese contexto previo a que se realice esa nota, previo a que se realice ese podcast o previo a que se realice esa emisión, que nos van a ayudar a nosotros a comprender mucho más el por qué de pronto ciertos medios o ciertos canales informan o se refieren a determinadas situaciones de una manera y por qué otros lo hacen de otra, por ejemplo. Y es justamente el mensaje de Jorge Ramos, un periodista, que me parece muy particular porque una intervención aproximadamente en el 2008 en el Festival Internacional de Periodismo Gabriel García Márquez en Medellín, donde el título era ese, Desobedezcan siempre, haciendo alusión no solamente
a lo que pues uno en primera medida podría entender por la palabra desobedezcan, sino como una llamada de atención a preguntarnos lo que estamos dejando entrar a nuestro sistema. ¿Por qué privilegiamos ciertos canales, ciertos medios? ¿Es por tradiciones, porque en mi casa única exclusivamente han visto ese canal o han escuchado esa emisora durante toda la vida? ¿O es en realidad algo que me aporte a mí? O por el contrario, puede ser que vaya en contra de nuestros ideales o de nuestro pensamiento actual y que deba ser replanteado en aras de obtener el mayor beneficio y la mejor relación en cuanto a lo que hablábamos ahorita, verdad y respeto por la memoria de nuestro país. Y el último subtema dentro de ese módulo y este ítem en particular sobre el poder y los medios es lo comunitario como respuesta. Justamente porque a nosotros incluso desde el colegio se nos habla del acto comunicativo como emisor, mensaje y receptor. Y lo vemos siempre de una manera unidireccional, que es alguien quien propone que algo, un mensaje, algún contenido, y en una última medida, un consumidor o un receptor netamente pasivo que de alguna manera u otra lo único que hace es eso, recibir. Y es por eso como se propone a través de este elemento, lo comunitario como respuesta, entender y derrocar un poco esa construcción de ese modelo unidireccional de comunicación. Porque hay muchos más elementos dentro de ese acto comunicativo que nos engloba a todos nosotros. No solamente es labor de los periodistas, no solamente es labor de los comunicadores sociales y de todas las personas cuyo principal insumo de trabajo es la información, sino que es algo que nos incumbe a todos justamente porque podemos unirnos a través de ese acto comunicativo. Y cada mensaje, cada historia, cada acontecimiento dentro de nuestros contextos particulares, por pequeño que nos parezca, frente a las líneas de contenido que podemos ver a diario y que nos pueden interesar mucho más, merece ser contado. Y es justamente ese elemento que hace como tan interesante lo comunitario, porque en lo comunitario la cotidianidad adquiere otro nuevo significado y aquello que vemos como poco interesante, justamente porque lo vemos a diario, entendemos que tiene un valor y entendemos que tiene una necesidad de ser contado justamente para atender a la verdad, para atender a la historia y para atender a esa construcción de nuevos modelos o de nuevos paradigmas que giren en torno a otros ejes de contenido, por decirlo de algún modo, que giren en torno a la paz como temática principal, que giren en torno a la resiliencia como temática principal y que dejen de centrarse tanto en la estigmatización, en la segregación y en la guerra como elementos fundantes de su temática. Y bueno, no sé, ¿hay alguna pregunta hasta este momento antes de continuar con el último elemento del módulo? En el chat no hay preguntas todavía, pero si desean, Daniela Delgado sí tiene una pregunta, está alzando la mano. Perfecto. Dani, te escuchamos. Hola Carlitos, compañeros, no tengo una pregunta. Antes lo que estás diciendo tú me devuelve un poco como a parte de la academia en cuanto a los medios. Y es que yo veo que es muy difícil, o por lo menos la nueva generación desde las comunicaciones le va a tocar muy difícil empezar a cambiar ese chip o esa perspectiva, porque por un lado se entiende que el tema de violencia vende, porque también eso se ve desde los medios. Y lo otro es que los actos comunitarios o las acciones colectivas también se muestran, pero digamos que son más vendibles o más usadas en ese caso como para que se vea más o tenga como más opinión cuando pasa algo que no es como muy bueno o muy factible. Y un ejemplo de esto, por ejemplo, recién comenzó la pandemia, yo no me acuerdo en qué medio vi, si fue en el canal DW, sí, en el canal DW, en YouTube específicamente, encontré que recién empezó la pandemia, había un grupo
excombatientes acá en Cali que se estaban encargando de alimentar a otras personas. Entonces, por ejemplo, mira que eso es curioso. Desde afuera y desde una plataforma digital pueden tener esa percepción y hacer como esa gestión de aportarle al cambio del chip, pero internamente nosotros no, porque somos como un poco más apegados como sociedad a los canales que ya se conocen, los canales que vemos como de hace 20 años más atrás. Entonces creo que desde los medios sí hay que empezar a cambiar el chip, porque es de la única forma que las generaciones anteriores, que ya conocen estos medios tradicionales, pueden de pronto como empezar bueno, sí, están cambiando, se está cambiando esto, estamos en un proceso, sí retornamos en este momento a una ola de violencia impresionante, pero creo que estamos como en un limbo, porque una parte avanza, pero otra parte es como que se queda ahí en ese espacio que solamente le vende lo pesado, lo negativo, el tema pues que es como para preocuparse. Es como eso es lo que veo yo, percibo yo, no sé. Dani, Aquí sí, muchísimas gracias por tu aporte. gracias Carlos. Mira, aquí hay un comentario de Cristian Felipe y dice, yo creo Ujú. que la manera en la que buscamos nuestras fuentes de información en cierta medida será también la que definirá qué tanto sabemos. Andrea dice, lo comunitario como respuesta sería que ese receptor que manifiestas siempre entendemos como pasivo en el tema entre en el tema, me imagino que dice ese comunicativo para construir, debatir y dialogar lo que se ve en los medios. Ujú. Esa es como una pregunta que te realiza. Y Cristian Felipe vuelve a decir, es muy triste ver cómo los medios de comunicación difunden información y hasta ahí me llegó. ¿A ti también? Sí, hasta ahí nomás, no veo nada Difunden, más. es muy triste ver cómo los medios de comunicación difunden información. ¿Vas a responder esa pregunta de Sí, Andrea? desde luego. Andrea, bueno, sí, digamos que ese es el ideal. De hecho, hoy día hablamos de prosumidores, que es como una especie de nuevo concepto para referirse a los consumidores que no solamente están sentados allí frente al televisor esperando a ver qué pasan o qué canal está mostrando algo interesante, sino que ese prosumidor o ese prosumer sería esa persona que viendo lo que consume, sea radio, televisión, prensa, podcast, lo que sea, contrasta esa información investigando. Yo sé que es algo que comúnmente no hacemos, o bueno, que tal vez muchas personas no hacen, pero ese sería el ideal, que ese consumidor, ese receptor, deje o poco a poco se vaya formando, vaya creando ese criterio propio para salir de la pasividad y se vuelva propositivo. No solamente para que entre en la dinámica de única y exclusivamente criticar, que es muy válida. Sin embargo, sería mucho más genial o mucho mejor para esa relación comunicativa si ese prosumidor o ese consumidor pasivo, mucho más allá de criticar, también propone. ¿Y a qué hace referencia con esa propuesta? A que cuando la tía inicia a las 6 de la mañana, 6:30 de la mañana, a enviarnos cadenas de información, cadenas de oración, que las 1001 curas para el coronavirus y demás, nosotros tengamos la capacidad de revisar, no solamente dejarlas en visto y decirle, tía, muchas gracias por esta información, pero revisa un poco porque mira que esto puede ser perjudicial para la salud con respecto al tema del COVID. O tía, esto que estás mostrando es una noticia viejísima y resulta que te estás escandalizando por algo que pasó hace mucho tiempo. Cosas así por el estilo. Ese papel propositivo del consumidor, del prosumer, no solamente está llamado a hacer como grandes cosas o a ocupar grandes espacios, porque esa puede ser como uno de los primeros muros que nos encontramos, decir, listo, yo eh, como una persona X, ¿cómo puedo ayudar a construir
esa verdad? ¿Cómo puedo yo atender a ese respeto por la memoria? Desde acciones tan pequeñas como esas, para que ya el día de mañana la tía sepa, ah, no, es que esto no es verdad, o esto no merece ser compartido en el grupo de la familia, o atienda a otros intereses. Otra cosa que me parecía muy importante, que creo que decía Cristian Felipe, era que, no recuerdo las palabras exactas, pero era como que uno consume aquello que está como al mismo nivel de uno, algo así era, y es como muy cierto, me parece muy acertado ese ítem, y es justamente otra de las falencias de entender o de estar encerrados todavía en ese paradigma comunicacional unidireccional, porque si nosotros no tomamos parte activa y pensamos que esta es única y exclusivamente labor de comunicadores sociales, periodistas y de medios, seguimos corriendo el riesgo de que más y más personas única y exclusivamente estén en un campo informativo, es decir, que solamente estén consumiendo lo que un medio o lo que una persona esté diciendo con respecto a determinados fenómenos sociales, a determinados acontecimientos y demás. Mientras que si nosotros podemos atender de manera propositiva esa realidad, podríamos incitar en los demás esa necesidad de, hey, listo, esto que estoy consumiendo está como mal, entonces miremos otros medios alternativos de comunicación o miremos aquellos canales que regularmente no vemos. Y es así como poco a poco vamos entretejiendo esa nueva narrativa de paz. Ah, bueno. Em, Carlos, en este Listo. momento, ¿terminaste tu idea? Qué pena. Dime, Carlos. Sí, ya terminé. Ah, ya. Hola, ¿sí me escuchas? Bueno, sí, ahorita Mauricio desea hablar y después Francisco. Perfecto. Bueno, muy buenas tardes a todos. Buenas Eh, tardes. pues la verdad es que este tema tiene una particularidad, ¿no? Y es que la comunicación se convirtió en estrategia. Y si tenemos en cuenta la comunicación como estrategia para el desarrollo, tiene tres etapas fundamentales. La primera etapa es qué quiero decir. La segunda es cómo lo digo. Y la tercera es qué quiero que entiendan las personas. Esas son como las tres etapas de cómo se transmite un mensaje. Y eso entra dentro de la narrativa, porque ahí es donde empieza también a ser significativo el lenguaje. ¿Cómo lo digo? ¿Qué digo? ¿Y qué quiero que entienda la gente? En ese orden de ideas, yo pienso que con la revolución de las tecnologías, en el caso mío, yo soy una persona que yo trabajé con medios de comunicación, trabajé con RCN, trabajé con la emisora de la Universidad del Valle, y cada uno tiene una línea editorial que generalmente en el caso de las grandes cadenas están alineadas con el establecimiento. Entonces, existe la misma noticia interpretada de diferentes formas de acuerdo a una conveniencia. En ese orden de ideas, lo que ha hecho la revolución de las comunicaciones o de las tecnologías es que uno está en capacidad de decidir, uno tiene que asumir una responsabilidad individual con la sociedad. En ese orden de ideas, por ejemplo, en el caso mío, que soy un adulto de 52 años, que vengo de una inoculación de radio y televisión muy fuerte, tomé la decisión hace 3 meses de no ver televisión. Y eso ha sido un reto bastante interesante. Entonces, he llegado a la conclusión de que la comunicación se ha vuelto un canal de nicho. Entonces, yo sigo a unas personas con información que están alineadas con mi percepción de la realidad. Entonces, por ejemplo, yo sigo a se me olvidó el apellido, Beto Coral, que me parece un tipo que a veces exalta, pero es muy pasional. Sigo a María Jimena Duzán, porque eso es una cosa bien particular, que yo no sigo a Revista Semana, yo sigo a María Jimena Duzán. Entonces, en el caso de que María Jimena Duzán, que es lo más posible que salga de Revista Semana, porque esto es una cadena que se va fortaleciendo con la hegemonía del poder, y máxime ahorita que estamos previos a un periodo preelectoral, dejaré de ver el canal de Semana para ver el canal de María Jimena Duzán, por ejemplo.
Entonces, hoy en día hay alternativas, sino que uno tiene que estar sintonizado con la emisión del mensaje. Entonces, yo en mi celular tengo ya las alertas y las suscripciones, por ejemplo, de los Danieles, tengo las alertas y las suscripciones de Ariel Ávila. Con Revista Semana, ahorita me preguntaban por el interno, pasa una cosa muy particular. La Revista Semana fue durante muchos años de la familia López. La familia López, de alguna forma, estaba alineada con el establecimiento, pero no de una forma radical. Y cuando llega la Revista Semana y la compran los Gilinski sí son una extrema derecha, representan el establecimiento desde la extrema derecha. Es más, ellos quieren volver la Revista Semana como un medio como el Fox en Estados Unidos, que es totalmente republicano. Entonces, todo lo que no es republicano no existe en Fox. En ese orden de ideas, lo que ha sucedido con Revista Semana es que la primera persona que salió y que genera la coyuntura de la fractura del poder es la hija de Pilar Castaño, que era, ella es López Castaño, y es una persona que había enarbolado la situación de sostener la línea de equilibrio en el poder, obviamente con una tendencia en favor hacia alguna parte del establecimiento. En ese orden de ideas, lo que sucede es que viene una cadena. Entonces, contratan a Sandra Suárez como gerente de Revista Semana, que es una de las personas cercanas a Álvaro Uribe Vélez. Contratan a Vicky Dávila, que obviamente tiene unos vínculos directos con los Géneco. Ella es casada con un Géneco de La Guajira, que tiene vínculos directos con el paramilitarismo. Y lo que hacen es establecer una línea editorial digámoslo, de extrema. En ese orden de ideas, lo que sucede es que si yo soy lo suficientemente objetivo, pero objetivo conmigo y con lo que yo quiero recibir de información, lo que hago es seguir a determinadas personas con las que pienso que la información es lo más cercano a la realidad. Ujú. Y tengo un contrapeso, porque tengo que generar un contrapeso, y es la W. La W, obviamente, ellos tienen un compromiso con la comunicación muy fuerte, porque es un consorcio que viene desde España, y hay unas líneas editoriales desde España, no desde Colombia, pero están en la obligatoriedad de difundir las noticias con algo de imparcialidad. Entonces, entrevistan a las personas que están en el ojo del huracán, pero no son tan agresivos con las preguntas. De hecho, en la W pasó una cosa muy particular, que el más incisivo con el establecimiento es este periodista Yamid Palacio. A Yamid Palacio lo sacan de la línea de la mañana de las noticias y lo ponen a dirigir, ahorita está al aire, que se llama La Hora del Regreso de la W, unas noticias más fashion. Mauricio, Entonces, ¿qué está haciendo en este momento el establecimiento? ujú. ¿Me Tratando de permites un ahorcar momento, porfa? económicamente. ¿Cómo? ¿Me permites un momento? Lo que pasa es que has dicho Claro. bastantes cosas importantes y hay algunas de las que has tocado que también nos va a hablar un poco nuestro invitado el día de hoy. Entonces, Perfecto. vamos a dejarlo hasta ahorita, hasta allí. Terminamos de exponer el último tema del módulo. Damos la entrada a nuestro invitado y ahí ya podemos también seguir como retomando lo que habíamos mencionado, que hace referencia no solamente a la labor del prosumidor, sino también a una especie de contexto que me parece genial que lo hayas dado, histórico sobre cómo entender los medios aquí. Bueno, listo. Entonces, referente a eso, Mauricio, ya regresamos contigo. Para terminar, el último elemento, el último ítem que vamos a tocar con respecto al módulo es la comunicación para la paz, que es un enfoque bastante interesante al cual le apuesta la labor comunicativa y periodística, porque cuando en nuestro contexto particular iniciamos a hablar de acuerdos de paz, los deberes y trabajos a realizar con respecto al mismo, nos enteramos o encontramos no solamente la necesidad de comunicar en torno a la verdad, a la historia y demás, sino a enfocarnos hacia un nuevo rumbo que va o que pretende dar como resultado más bien esa consecución de paz estable y duradera
y el ver mucho más allá de aquello que hasta esos días o hasta ese momento nos estaba ofreciendo nuestro contexto particular, que era violencia, que era corrupción, que era muerte y demás. Pero con este ítem en particular pasa algo muy curioso, y es también uno de los elementos que tenemos allí, que lleva por nombre laboratorios de papel, porque en el caso particular de las personas que estudiamos comunicación social y periodismo, tenemos la particularidad que desde toda la carrera se nos está formando en cuestión de géneros periodísticos, de cómo elaborar noticias, bueno, un sinfín de cosas eh, que conciernen netamente al campo académico al cual pertenezco, pero que al momento de abordar de manera directa y profesional la realidad que me abarca, son completamente distintos, porque ahí nos encontramos con los intereses particulares de quienes patrocinan los medios, porque ahí nos encontramos con la realidad de que pese a las posiciones particulares que yo como comunicador social y periodista pueda tener, hay ocasiones donde se me va a pedir o se me va a exigir incluso que si no hablo o no utilizo ciertos términos o suavizo las cosas de determinada manera, no puedo tener ese espacio o no puedo tener esa voz. Y es justamente ese choque que encontramos también en diferentes escenarios de nuestra vida, como abogados, como politólogos, como tecnólogos y demás. Porque en muchas ocasiones predomina mucho más aquel interés institucional, aquel interés particular del dueño, por encima, bienestar general, por encima de la verdad y por encima de cualquier ítem que, pese a ser justo o buscar dicha justicia, pues obviamente no es lo que de pronto se piensa dentro del medio, no es lo que se piensa dentro del canal en particular. Y justamente por eso aquí conectamos con lo que hablábamos ahorita de lo comunitario como respuesta, porque es una labor de todos. No es una labor que es neta comunicador, la comunicadora social y periodista. No es una labor exclusiva de las personas que aún hoy se están formando, de los grandes periodistas que tenemos como referentes o de las personas a las cuales les creemos, incluso en muchas ocasiones sin ser comunicadores sociales, justamente porque esas personas entienden también que es necesario comunicar. Ahora, como invitado especial para el día de hoy tenemos a David Quintero, que es comunicador social y periodista de la Universidad Católica Lumen Gentium y quien también nos va a ayudar a, a entender mucho más estos ítems que acabo de mencionar, a raíz también de la experiencia que ha tenido. Jenny, por favor, nos colaboras con su presentación. Bueno, para nosotros invitar a David ha sido algo muy especial porque David nos acompañó en Unicatólica en un proceso que conocemos como voluntarios de corazón. David ha estado como estudiante, como líder, acompañándonos en toda una labor desde Unicatólica que se suscribe siempre al accionar de la formación y la construcción de paz. Entonces, para nosotros ver ese crecimiento de David en el terreno laboral, ver cómo su proyección desde lo que lo conocimos y cómo vimos todo su accionar en la universidad, hoy verlo a través de las redes sociales, del periódico, a través de comunicados, a través de todo el movimiento que él hace y bueno, en toda la coyuntura de la pandemia, me imagino que les contará un poco más sobre eso. Es para nosotros la muestra de que efectivamente la educación superior es fundamental para poder transformar efectivamente la sociedad y que definitivamente es en la educación superior, en la universidad y en la formación de las personas, en esa formación integral que promulgamos, donde podemos dar herramientas a estas nuevas generaciones para apoyar a las generaciones que todavía siguen vigentes, pero que no comprenden muchas de las realidades que se viven con todo el tema de las comunicaciones y de la tecnología. Así que David, para nosotros es, para mí un orgullo en particular que estés aquí con nosotros hoy como un invitado y como un ponente. Gracias por aceptar esta invitación y nada, bienvenido. Bueno, Jenny, muchas gracias. Hola a todos. Primera pregunta, ¿me ven? Es que creo que mi cámara no está activa. ¿Cierto que no? No, yo no te veo, David. Ay, deme un segundo, la falla técnica, esto pasa siempre.
Eh, Vamos a hacer una cosa, voy a salir y volver a entrar un segundo, Dale, porque dale, no hay problema. Bueno, mientras David entra, no Sí. sé, Dani, ¿hay alguna otra pregunta? Ahí veo unos comentarios, pero no sé exactamente Bueno, si están divididos o algo así. nos dicen, Carlos, que cuáles son al fin esos medios de comunicación, que los podemos leer. Y también Isabela hace aquí un aporte. Eso es verdad, te dice. Pienso que así como en la política somos a veces apolíticos, cuando tenemos toda la responsabilidad de contribuir a nuestra decisión con la información también estamos haciendo lo mismo, estamos apáticos con la información y la manejamos de manera irresponsable y desbordada. Debemos ser partícipes para ver los cambios y la transformación que queremos y necesitamos. Entonces, me parece que pues estaban como movilizados a Con través de respecto esto. a, ¿Sí? ya acabaste de leer el comentario. Sí, 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 sino que habían otros Ah, ok. comentarios. Afortunadamente contamos con periodistas independientes. ¿Y cuáles son esos periodistas, esos medios de comunicación a los que nosotros nos podemos acercar, Carlos? Ujú. Bueno, con respecto a la pregunta sobre los medios o a las fuentes que podemos consultar, bueno, hay una página en particular que yo sigo mucho, que se llama colombiacheck.org, si mal no estoy, o lo pueden buscar así, colombiacheck, aquí se los voy a escribir. Es una página que tiene como principal labor verificar aquellos datos informativos a los cuales nosotros, por el boom mediático del momento, estamos expuestos. Entonces, si hay un hashtag o una tendencia que hace referencia a, qué sé yo, por ejemplo, a que falleció algún político importante dentro de nuestro país, entonces ellos se dan a la tarea de si en verdad esto sucedió o no sucedió, o si sucedió pero de tal manera y no como lo están contando. Entonces, creo que se puede ser un buen insumo para iniciar. Les recomiendo mucho esa página. Evidentemente, les pido por favor no me crean. Yo creo que hay algo muy importante y que he aprendido pues como dentro de la construcción de mi ser profesional, y es siempre indaguen, indaguen por ustedes mismos. No, no traguen entero, por decirlo de una manera coloquial, con todo lo que estamos viendo, independientemente de si son personas que de verdad se toman la labor en serio de comunicar y demás. Procuren siempre ir mucho más allá, de contrastar información. Dense a la tarea también de leer aquellas cosas que de pronto no están muy cercanas a nuestros intereses, a nuestros criterios o a nuestros gustos, para crear de esa manera un paralelo informativo bastante interesante, y que como fruto de ese contraste ya se cree ese criterio o esa opinión particular que estoy completamente seguro que va a nutrir o a enriquecer mucho más el panorama. No sé si David ya llegó. Sí, hola Carlos, hola a todos por Hola, aquí. eso, perfecto. Listo, no, Listo. pues lo primero que tengo que decir es muchas gracias por la invitación. Hola a todos, buenas tardes. Gracias, Sheni, por esas palabras que dijiste. Las recibo con todo el agrado y todo el amor del mundo. Muchas gracias por el espacio, un espacio súper chévere. Veo mucha gente conectada y también los veo muy activos en el chat. Eso me parece interesante, importante. Muchas gracias a todos por pues, tomarse el tiempo de venir a escuchar un poco de lo que ha sido un poco este camino por la comunicación y el periodismo. Entonces, pues nada, a su disposición. David, perfecto. Bueno, como ya viste, tenemos como unos ejes de contenido, que son tres, que giran en torno a las narrativas, que giran en torno al poder de los medios y a la comunicación para la paz. Me tomé pues como la libertad de hacer unas preguntas para cada uno, que es una para cada uno, y también invitando pues cada uno de nuestros asistentes a que se sientan en la plena libertad de preguntarte, de comentarte, interpelar Total, incluso, de no una. sé. Listo. Entonces, la primera pregunta sería en torno al primer eje del contenido, que hace referencia a la narrativa de paz o a las narrativas de paz, y es, desde tu misma experiencia periodística, ¿cómo se cuenta la paz desde la labor periodística cuando contamos con una narrativa que privilegia la violencia? Cuando constantemente, aún hoy, tenemos la agenda robo, corrupción, caso de corrupción, violencia y demás. ¿Cómo contar o cómo abordar la paz
en ese tipo de contextos. Vale, qué difícil. Pues nada, la paz. Primero que todo hay que entender que la paz es un tema que es un tema muy sensible y es un tema que primero pues por años hemos estado detrás de ella, de cómo construirla y lograrla, y que son los medios de comunicación justamente los que tienen una responsabilidad importante. Si bien la comunidad, las víctimas y el Estado son importantes, siento que los medios de comunicación son determinantes en el papel de cómo informan y la manera en cómo construir paz, diría yo a título personal, es parándome en la mitad de la situación y primero, antes de yo ir a informar o a preguntarle a una víctima qué le pasó, es entender que al frente tengo una persona y a un ser humano. Y muchos medios de comunicación se les ha olvidado muchas veces eso por solamente titular o simplemente por ganar clics. O en este caso, los medios de comunicación de televisión por simplemente tener la noticia a abrir que llaman. Yo tuve la oportunidad de trabajar en un periódico muy reconocido donde hice mi práctica, después seguí como periodista y entendí un poco la dinámica de cómo funciona y siento que sí, hay mucha responsabilidad, porque es que si bien es cierto, los medios de comunicación responden a un poder económico y político y eso no es un secreto para nadie, pero muchas veces, y me ha pasado a los periodistas simplemente por el afán de tener las chivas, se nos ha pasado por alto todo el tema de, es que al frente tengo una persona y un ser humano que siente igual que yo, que tiene las mismas complicaciones que yo, y muchas veces nos empeñamos en escribir bonito, en hablar bonito, en presentar bonito, pero solamente por un interés particular. Entonces yo creo que la responsabilidad de cómo narrar la paz es primero entender de que al frente tengo una persona que fue víctima en este caso o fue victimario, porque también es posible, y que más allá de lo que yo le quiero preguntar, tengo que separar el morbo, de alguna manera por llamarlo así, de realmente lo que yo quiero contar. Es decir, y hay que tener un equilibrio. Vale la pena no darle apuesto, realmente construye. Y creo que es uno de los temas que siempre nos ha dado duro a los que escribimos y es porque hay que siempre escribir historias, pero las historias para quién las estamos escribiendo. Las estoy escribiendo para que me lea toda la audiencia, lo estoy escribiendo para mi editor o para el dueño de mi medio de comunicación. Entonces yo creo que hay que tener claro de que siempre hay que tener a la comunidad y a las audiencias por encima de todo, más allá de los intereses particulares de los medios, y que la paz se construye contando buenas historias. Es decir, yo tuve la oportunidad de entrevistar a víctimas y a victimarios de diferentes delitos y también siento que a veces me ha faltado indagar más, puede ser por el afán, puede ser porque no tengo el espacio, puede ser también por el tema de la inmediatez que a veces nos piden los dueños de medios. Pero lo que diría, por ejemplo, a los estudiantes que vienen ahora o los que están incursionando en este tema es que no se olviden que antes de ser periodista hay que ser humanos. Genial, me parece bastante interesante el comentario con el que cierras, porque yo creo que ese elemento o ese fundamento sobre el cual sustentamos nuestras carreras, nuestras vidas, que es el ser humano, es el que empieza a perderse incluso desde las primeras etapas de formación bueno, sea en comunicación social y periodismo y demás. Em, listo, aquí hay, Francisco está levantando la mano, no sé, ¿qué nos quieres aportar, Francisco? Escuchamos. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, Eh, Francisco, gracias por preguntar. pues yo quería hacerlo como referente al tema que tú, Carlos, venías discutiendo y creo que sumado a lo que David pues, nos está conversando, quería comentarles pues que yo tengo varias preocupaciones frente a este tema de los medios de comunicación, que de pronto se las expongo, de pronto ustedes tengan alguna respuesta o me puedan dar alguna idea de lo que pasa, y es básicamente que el periodismo, y no solamente el periodismo, sino todas las profesiones en general, están perdiendo la capacidad de recibir críticas. Entonces, si se critica muy duro el periodismo, que se hace mal hecho, o el periodismo que se hace bien hecho, es una violación inmediatamente a la libertad de prensa y empiezan a salir muchos críticos muy fuertes y que es que se está violentando
se está violentando la libertad de prensa. Y eso me preocupa, eso es preocupante porque básicamente de la crítica constructiva eh, se tiene que empezar a generar un nuevo crecimiento no solamente en el periodismo, sino en todas las profesiones. Nos estamos volviendo como anticríticos. Jaime Garzón lo escribía muy bien en una entrevista en charlas con Pacheco, donde decía, no, a mí ese tema no me lo toque. No, pero ¿por qué no vamos a tocar el tema? Si las cosas están pasando así, así, y eso es real, eso es palpable. No, 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 no me hable de eso. No, retiremos eso hágalo a un lado porque eso no me lo puede decir usted a mí. ¿Sí? Eso está empezando a coactar el desarrollo profesional de todos de todas las profesiones. No hay, los profesionales estamos perdiendo la capacidad de que nos critiquen, de que nos digan cosas de manera constructiva. Además que sumado a eso, la gran mayoría de las personas no sabe hacer críticas. Entonces llegan críticas, pero casi siempre llegan las críticas acompañadas de una grosería o llega la crítica acompañada de una agresividad que está impidiendo también que la gente se comunique asertivamente. Entonces, a mí esas cositas, digamos que como esos componentes me preocupan, aparte de eso que aquí hay algo que en Colombia no se toca en el periodismo, que son las teorías conspirativas. Acá no se puede tocar ese tema, no sé por qué, pero aquí alguien salga una teoría conspirativa y todo el mundo, hasta los medios de comunicación, se burlan y dicen, no, pero que cómo va a ser posible que pase esto, que pase esto. Por ejemplo, nosotros estamos en base de una teoría conspirativa que se llama la Operación Cóndor, que es una operación que está orquestada desde los Estados Unidos. ¿Qué medio de comunicación está tratando eso y está investigando eso? Hasta el momento yo no he visto el primero que se pronuncie si eso realmente está pasando o no. Pero Latinoamérica entera está sometida a una especie de operación Cóndor, que fue lo mismo que pasó en los años 70 cuando aparecieron las dictaduras de Pinochet y todo esto, que donde se somete a la gente a las dictaduras nuevamente, y estamos viendo una serie de gobernantes como encaminados a generar dictaduras en todos los países. Entonces uno dice, venga, ¿eso sí es conspirativo o eso realmente está pasando? ¿Qué es lo que pasa aquí en esto? Entonces, se está perdiendo esa capacidad de ampliar la investigación y decir, venga, ¿por qué solamente los de allá tienen derecho a vernos a nosotros y nosotros no tenemos derecho a ver a los de allá? Eso hace que se haga preocupante que la investigación y que el periodismo se está volviendo es como cooptado. O sea, a mí no me investigue, pero yo sí lo puedo investigar a usted. Usted a mí no me mire, pero yo sí lo puedo mirar a usted. A mí no me publique, pero yo sí lo puedo publicar a usted. Entonces, ¿cómo equilibrar eso? O sea, desde la parte más débil que es los ciudadanos, hasta la parte más poderosa, que son la gente que tiene el poder detrás del presidente y todo esto. ¿Por qué no se hace eso más evidente? No sé qué es lo que pasa con el periodismo en Colombia y en general en el país, donde que no se tocan temas. O sea, parece que fuéramos vedados y fuera de eso no se puede hacer crítica. Ni se hace crítica, ni se hace autocrítica. Y si nos hacemos la autocrítica, entonces le pasa lo que le pasó a Daniel Coronel con Semana. No, qué pena con usted. ¿Usted por qué tiene que criticar la revista que le está dando de comer? No, hágame el favor y se vaya acá. Lo mismo pasa en las empresas, lo mismo pasa en todos los estamentos. No, es que usted no me puede criticar a mí porque es que yo le estoy dando de comer a usted, entonces usted no me puede criticar. Qué pena, hágame el favor. O renuncia o le hago la vida imposible para que vaya. Eso es preocupante. Eso es preocupante y pues quería compartirles esa observación. Les agradezco la oportunidad. Gracias, Francisco. David, bueno, creo que son dos temas, la cuestión del periodismo y la crítica, o la capacidad de recibir críticas, y el tema conspirativo. Antes de entrar con tu intervención, David, recomendarles, por favor, seamos muy concretos en las preguntas o en los comentarios, ya que hay bastantes personas esperando tanto ser leídas como ser escuchadas, que están levantando la mano. Entonces, para que podamos disfrutar al máximo a David, recomendarle, ¿listo? Entonces, David, te escuchamos. Vale. Frente al tema de que el periodismo
le falta ser crítico. Pues yo considero que el nivel del periodismo en Colombia es bueno, a pesar de que en Colombia es difícil hacer periodismo, porque el periodismo en Colombia por muchos años históricamente se ha visto que ha sido muy atacado, y probablemente mucho más, pero yo siento que esa perspectiva de la que habla Francisco también hay que emplearla un poco en el hecho de que saber yo qué estoy leyendo, qué estoy consumiendo, es decir, yo como consumidor, desde qué punto estoy parado. Porque, por ejemplo, y ahora lo decía un compañero, yo, por ejemplo, cuando estudiaba comunicación, yo jamás veía televisión, por ejemplo, y dejé de ver televisión siendo periodista, cuando trabajaba en un medio y cuando hacía televisión también por lo mismo, porque por ser periodista me saturaba un poco de información y porque estando dentro me encontraba con muchas cosas que estoy de acuerdo con todos los que han dicho. Pero el tema es que yo siento que en Colombia sí hay periodismo crítico y que sí se le puede hacer crítico, porque es que los periodistas estamos para eso, justamente, porque es que los periodistas somos de alguna manera una figura pública en la que recae todo, es decir, hacemos cualquier cosa y la gente nos va a decir sí o no, nos va a aplaudir o nos va a reprochar. Y eso es totalmente válido porque es que nosotros estamos dados a la función pública y a servirle a la gente. Y ese es el principio, no se puede olvidar. Ahora, que los periodistas, por supuesto, están detrás de un medio de comunicación y que muchas veces se han visto limitados, eso no es un secreto y claramente la gente, de alguna manera, va a sonar horrible, pero la gente no puede jugar con la papita de alguna manera. Y eso yo lo viví, lo evidencio, pero también siento que hay periodismo alternativo. Y durante esta pandemia se ha demostrado claramente que hay demasiado periodismo alternativo. Y Francisco, yo creería que podría invitarte a consumir más periodismo alternativo para que justamente veas que hay gente muy buena que está haciendo cosas maravillosas y que está denunciando cosas que antes no se podían denunciar porque estaban dentro de medios. Hay periodistas muy buenos como José Guarnizo, por ejemplo, que lo sacaron de revista Semana y fundó junto a 3 periodistas más La Vorágine, que es un portal web que denuncia un montón de cosas que no se podían hacer por estar en Semana. Hay muchos podcasters, por ejemplo, que están haciendo periodismo alternativo. Y a lo que voy es que la gente no puede concebir el periodismo como RCN, Caracol, El País, El Tiempo, etcétera. Porque es que ser periodista implica muchísimas cosas más. Y eso también es un tema que yo muchas veces cuando me han invitado a hablar también a facultades de comunicación, yo les digo es que ustedes que se están formando como comunicadores y periodistas tienen que sacarse de la cabeza que para ser periodistas solamente tienen que llegar a reconocidos medios. Hay muchas maneras de hacer periodismo. Hay que hacer periodismo ciudadano, por ejemplo. Y ahora con el tema del auge digital, hay demasiados portales web, blogs y demás donde hay gente muy buena que también está haciendo periodismo. Entonces yo creo que el periodismo no ha dejado de ser crítico porque no dejaría de ser periodismo, porque es que los periodistas estamos dados a eso, a cuestionarlo todo. Y la autocrítica siempre ha sido válida y muchas veces y ha pasado de que hay muchos periodistas que dicen esto no está bien. Yo muchas veces, yo trabajé en un periódico de la ciudad y ven cosas que yo no estaba de acuerdo y yo decía no estás de acuerdo y pues se lo decía a mi editor, pero muchas veces me decía como, pero ¿sabes dónde estás? O muchas veces escribía sobre un tema puntual y decía, esta palabra cambiala. Yo le dije, no la voy a cambiar. O sea, es decir, yo trataba de imponerme sabiendo que podía estar arriesgando mi trabajo en ese momento. Entonces yo siento que la autocrítica va como periodista, al igual que la ética. Es decir, la autocrítica y la ética van de la mano, diría yo personalmente, porque es que los periodistas todo el tiempo tenemos que estar en función de la gente y servir a la gente como les digo. No sé si respondí tu pregunta, pero creo que estoy aproximando un poco a lo que tratas de decir. Es un poco también en lo que dice aquí Constanza, que el periodismo dejó de ser el cuarto poder porque lo ha perdido ante la sociedad. Desde el periodismo independiente, dice ella, consideramos el periodismo un contrapoder para investigar y denunciar la corrupción. El periodismo crítico se promueve más desde la independencia. Los medios internacionales se nutren de la reportería de los periodistas independientes. En este momento Gustavo Vidal también hizo un comentario, pero pues también alzó la mano. Si quieres, Gustavo, participar. Gustavo. Bueno, entonces le damos la palabra a Daniela Delgado. Hola, muchas gracias. Bueno, yo estoy por acá feliz de ver a David porque he visto también su proceso
y él sabe que lo admiro muchísimo. Yo tenía una pregunta porque pues vi parte de tu trabajo como periodista, como todo lo que estabas haciendo, bueno, algunas cosas que estabas haciendo que podía ver, y es cómo, porque a mí, por ejemplo, con las prácticas, yo no hice mi proceso con medios particularmente, sino que yo elegí hacerlo con una ONG. Y me pasó algo similar a lo que estaba contando David, de tratar como de imponer mi postura o lo que yo criticaba. Y por ello, digamos que me veían como una, como una persona rebelde. No sé si de pronto a David dentro de su proceso ya profesional desde el campo que él ya ha estado, que es periodismo de prensa, y que estuvo con una casa pues conocida, de pronto dentro de la casa, al momento de tú decirle al editor como que no, mira, yo no estoy de acuerdo con esto por la razón que sea, fuera de decirte como que, pero es que mira, como el nombre donde estabas, ha sido de pronto un cruce entre... Te fuiste, Daniela. ¿Me Dani, escuchas? Yo no escucho nada. Daniela, ¿Me escuchan? eso a ella. Se me fue lo que le estaba diciendo. Bueno, retomo. Es que a mí, bueno, yo hice mis prácticas hace un año larguito. Yo las hice con una ONG. Pero a mí me pasó algo similar como con David cuando él manifestaba ahora que al imponer como que su autocrítica o su criterio y su parte ética como profesional, de pronto al hacer eso no te decían fuera de que estabas bajo un nombre pues conocido, no era de pronto como un choque entre lo que querían y lo que estabas haciendo o lo que escribías. Ok, lo que te entiendo es como si hubo una serie de conflicto entre lo que yo quería contar y lo que yo podía contar. Es lo que trato de entenderte. Sí, Dani, pues nada, creo que sí. Muchas veces me lo cuestioné porque habían temas, por ejemplo, un tema puntual cuando yo le hice una entrevista a Francia Márquez, que me imagino que todos la conocen, eh, cuando Francia Márquez ganó el gol en esa época. Entonces yo la llamé, hice la entrevista, no sé qué, y dentro del texto toqué muchas palabras al momento de editarlo, como para que entiendan el proceso de un periódico, es que el periodista le aprueba la nota, escribe la nota, hace la reportería, etcétera, y pasa por un editor y el director del periódico. Es decir, el impreso que ustedes ven al otro día, eso pasa por varios filtros. Cuando pasó el segundo filtro, la editora me llama y me dice, David, vení, me dijo, ¿sabes dónde trabajas, no? Mira esto, y me seleccionó una palabra. Entonces yo le dije, sí, ya sé. Yo le dije, pero es que eso lo está diciendo ella. No puedo cambiar la forma en que mi fuente me está hablando. Le respondo yo. En esa época yo era practicante. Y ella nunca esperó que yo le fuera a contestar por ser practicante. Pero yo le contesté de la manera muy, muy tranquila. Le dije, pero es que es lo que ella me está diciendo y no puedo cambiarlo. Entonces ella me dice, pero ¿sabes dónde trabajas? Entonces yo dejé así y me dijo, bueno, voy a seguir leyendo. Cuando eso quedó así, al otro día yo veo en el impreso que la palabra que ella me estaba seleccionando la cambiaron. Entonces yo dije como, uff, qué pesado. Eso para una de las ¿Cuál cosas. Sin era la embargo, palabra? Es que mira que se te cogió el micrófono y no escuché. la palabra era lucha. Era la palabra lucha y otras palabras que, pues, digamos que no gustaron mucho en el periódico en ese momento, eh, por la posición editorial claramente y económica del periódico. Entonces yo me quedé, pues obviamente muy frustrado porque dije como, ¿por qué me manosean el texto de alguna manera así? Y yo como que, pero bueno, eso es una de las cosas. Sin embargo, había cosas que yo las defendía a capa y espada, aunque yo sabía que no les iban a gustar. Y habían temas que yo decía, esto sale y tiene que salir porque es que está impactando tanta comunidad, están viéndose afectados, no sé qué, y a veces me las aprobaban. Es decir, no es que yo estuviera de alguna manera coartado o que me hubieran prohibido escribir, no, yo tenía toda la libertad, pero sí habían cosas que eran muy sensibles que yo sabía que no podía escribir.
en mi sección. En una sección que era más complicada, que era la de opinión, la periodista de opinión sabía que tenía que sí o sí hacer caso. Entonces, como que de alguna manera no sentí como coartado a Daniela de decir voy a escribir esto y no me dejan. No, siempre me dieron libertad, pero yo sabía bajo qué tono hacerlo, que es otra cosa. Mauricio, por favor, participa y de una manera más concisa. Muchas gracias. ¿Estoy echando mucha carreta o qué? Es para que todos participen, Mauricio. Es que somos No, lo que pasa bastantes. es que es importante hacer una diferenciación entre lo que es el periodismo y lo que es el medio. Yo pienso que sí hay un periodismo serio y bueno en Colombia. Lo que pasa es que no está en los medios, que son donde se pauta más. Es decir, yo he llegado a una conclusión, por ejemplo, para mí Luis Alfredo Vargas, para mí, por mencionar a uno, pero son todos, para mí son como medio prostitutos, porque ellos leen una noticia y ponen una imagen, que es la imagen de ellos. Pero esa noticia tiene un sesgo editorial, que es lo que dice ahorita Daniel. O sea, de pronto esta gente no está leyendo lo que es realmente la noticia, sino lo que le están diciendo desde la línea editorial. Pero no le importa, porque él lo que está haciendo es ganándose 70 millones de pesos mensuales, que le permite vivir de una manera demasiado cómoda y tiene un estatus con que le satisface totalmente su ego. Entonces nosotros muchas veces lo que hacemos es que confundimos al periodismo con el medio. Hay periodistas que sí son medios. Por ejemplo, el caso de Julio Sánchez Cristo. Julio Sánchez, si mañana le da la gana de cambiarse de emisora, se cambia de emisora, de empresa, porque él es el medio de comunicación. Él es el legitimador de opinión en ese aspecto. Entonces, en este caso, por ejemplo, yo les sugiero a la audiencia, si quieren hacerlo, hay una película muy buena de los hermanos Wachowski que hacen una crítica a la modernidad, a la posmodernidad, que se llama V for Vendetta o V de venganza. Y es como se maneja como un instrumento el medio. Y el periodista de ese medio forma parte del medio. Cuando hay ejercicios como los que hace David, hay una censura. Entonces ahí sí no interviene el tema de la CIF ni nada de esas cosas, pero el medio sí censura lo que va a decir. El medio sí hace un filtro, como dice. Hay un consejo editorial, hay una línea editorial y tiene que ser así las cosas. Entonces, siendo así las cosas, hay una diferencia muy grande entre entre el periodismo y el medio. Por eso, la importancia de las redes sociales y de los medios de comunicación digitales. Es que ahora uno elige el medio y uno elige la noticia cómo la quiere escuchar o de quién la quiere escuchar. Ahora, la invitación es lo que decían ahorita ustedes con la presentación. No me crean, o sea, traten de ponerlo en duda, pero la invitación es a dejar la dependencia de los medios y seguir, de los medios tradicionales, perdón, porque los medios tradicionales están ya organizados y las estrategias de comunicación para generar el caos están listos. Es, crea un enemigo, invéntate un enemigo, generaliza quién es tu enemigo, todo el que está en oposición, y acaba con tu enemigo. Esas son las tres fases de cómo callar a las personas. Entonces, en ese orden de ideas es muy importante entender la diferencia entre el periodismo y el medio de comunicación. Y aquí hago una cápite de cierre, y es que, por ejemplo, mire cómo se maneja. A Vicky Dávila le pusieron una sanción por filtrar una información de un proceso penal. Unos medios de comunicación se centraron en que eso era una violación a la libertad de expresión. Pero nadie se fue a leer la sentencia. ¿Y por qué tiene que pagar Revista Semana y Vicky Dávila una sanción? No es por la publicación per se, sino porque en la publicación evidenció y puso en riesgo la seguridad de terceros y de menores de edad que estaban en el proceso. Ese es el problema. Entonces, la noticia en todos los medios de comunicación tradicionales es que se está coartando la libertad de expresión, y así Vicky Dávila sea una persona que no sea del agrado de nosotros, la están censurando. Y ese no fue el objetivo de la sentencia.
Ella la están poniendo a pagar una multa y al medio porque pusieron en riesgo y en evidencia información de menores de edad y de personas que su vida está en riesgo en este momento por la divulgación de sus documentos de comunicación. Así es, Mauricio, muchísimas gracias por ese aporte. Y pues seguimos entonces con David, Fernando, alzó la mano ahorita, si quieres participar. Sí, muchas gracias. Yo quiero hacerles, pues, como, no sé cómo lo podamos manejar, no quiero ofender a nadie con el comentario que voy a hacer, pero querría como manifestarlo y dejarlo allí como abierto. No sé si de pronto eh, de pronto no lo sepa expresar, porque no sé cómo manejarlo, no sé si es un aporte, si es una pregunta, pero lo voy a hacer. La pregunta mía es, ¿hasta qué punto entonces el ser humano puede hacer elástica su ética y su moral? ¿Hasta qué punto el ser humano está permitido que haga elástica su ética o su moral? Porque es que si vamos a informar por cuidar la papita o si vamos a informar por evitar incomodar a alguien, pues entonces quiere decir que nosotros tenemos que tener una moral o una ética elástica. ¿Y hasta dónde podemos llegar nosotros con esa elasticidad en la ética y en la moral frente frente a una realidad tan dura como la colombiana, donde cualquier comentario, si uno le dice a una persona, oiga, usted Ariel se parece a alias Uriel, pues queda uno como, venga, pues muy berraco eso, porque una comparación de esas es muy delicada, o sea, se puede volver hasta un crimen, cualquier cosa. Entonces, mi pregunta, creo que es una pregunta, o no sé, un aporte, es hasta qué punto nosotros podemos hacer elástica nuestra moral y nuestra ética como profesionales en cualquier área, porque pues eso me parece muy delicado que uno admite esa elasticidad en la moral y uno ya no pierde el límite, puede llegar hasta perder el límite. Muchas gracias, muy amable. A ti, Francisco. David, Listo, ¿deseas nada. responder esta Pues, pregunta? pues yo no lo tomo más como una pregunta, voy a responder a título personal y es decir, yo, David Quintero, David el periodista que estuvo relacionado con varios medios y escribió en varios, diría que la ética no es negociable, es decir, yo siento que eso, la ética ni en el periodismo ni en ninguna profesión es negociable, no sé ustedes qué profesiones tengan, pero yo siento que la ética te define como profesional y eso es indispensable e innegociable. Una cosa es uno trabajarle a determinado personaje y saber hasta qué punto hacerlo, creería yo. Hasta qué punto yo veo que eso está chocando con mi ética y en este caso con la moral, que es un tema que parece más complicado de definir. Puedo trabajar a este personaje o a este medio o a esta empresa. Es decir, ¿realmente va en contra de lo que yo creo o no? ¿Está afectando o no? Y también pues siento que ahí equilibraría con el tema de la necesidad de la gente, porque he tenido muchos colegas que dicen yo no me voy porque es que literalmente no tengo dónde ir y prefiero aguantar, mientras hay otros que dicen lo siento, me voy. Yo, por ejemplo, me fui de donde estaba, porque no estaba de acuerdo con algunas cosas y después terminé trabajando para lo público y también hay cosas que yo dije, esto no funciona de esta manera. Es decir, hice la transición de pasar de ser un periodista a ser jefe de prensa en lo público y es totalmente distinto, por supuesto, a mí como periodista me dio muy duro porque yo tuve una crisis en la que decía, bueno, ¿qué hago? ¿Negocio mi ética o me quedo aguantando hambre? O no sé qué. Y y básicamente, si hablan con muchos periodistas, bueno, para ustedes no es un secreto que los medios de comunicación están en crisis y que hay muchos periodistas que están echando, etcétera, y redacciones que están cerrando. Pero hay muchos periodistas que literalmente dicen, me voy del medio porque no me pagan bien y terminan trabajándole a X o Y personaje o a X o Y político, básicamente por la necesidad de la plata. Mientras que hay otros que dicen como que no, pues lo siento, me salí del periódico o salí del medio y sin embargo me quedo buscando trabajo o hago cosas como freelance porque es que no le va a trabajar un político, porque es que los periodistas no trabajamos con políticos, por ejemplo, etcétera. Entonces yo siento que depende de tu
propósito de lo que tú creas y en lo que tú quieras verte reflejado, porque para mí la ética no es negocio, entonces por eso te digo, hay que tener un equilibrio de, le apuesto a este proyecto, creo en ello, va en contravía de lo que creo o básicamente me ayuda a construir. Entonces yo siento que es más por ese lado. Pero también hay una situación del sistema capitalista que te lleva precisamente a reconocer que necesitas comer. Y el problema del sistema capitalista es precisamente que vos dejas de ser ese animal político que habíamos tratado en el primer módulo y te volvés en el segundo módulo y perdés esas dimensiones del ser, de la persona, te desdibujas y te adherís al sistema sin caer en cuenta. Y no es que te volvás elástico, sino que precisamente te olvidas de tu esencia, de desarrollar eso que tengo de las dimensiones de mi ser, de mi persona. Lo espiritual, lo emocional, que no es solamente la producción, que soy una máquina de una mano de obra, perdón, que soy un obrero para el sistema. Entonces, ya ahí es donde nosotros, por lo menos hay personas que están en un lugar que es, por lo menos la empresa privada, pero aparte en su vocación la hacen para el servicio. Psicólogos que por lo menos en su tiempo libre sirven a los demás, que no tienen recursos económicos y le dicen, págame lo que puedas pagarme por esta consulta. Y salvó una vida a nivel espiritual, a nivel psicológico. Y también, por lo menos en mi caso como politóloga, es horrible trabajar en campañas porque todo el tiempo se le está mintiendo a las personas. A no ser que vos reconozcas que ese político se hizo político precisamente por ayudar a todo el mundo. Pero es que a mí por lo menos me tocó trabajar en campaña política donde el político no tenía ni idea que era política y tampoco ni idea ni le interesaba al pueblo. Entonces ahí es donde uno dice, ¿estoy aquí por ser asesora o estoy aquí porque me gusta? Entonces ahí es donde uno decide conocerse también desde qué campo quiere trabajar y desempeñarse. Es lo que dice David, vos elegís. Y si tenés arraigado y si tienes una postura de desarrollo espiritual, desarrollo cognitivo, desarrollo físico, desarrollo intelectual, desarrollo emocional y espiritual, súper eficientes y muy buenas desde tu formación en la familia, en la aldea, en la polis, en la universidad, cómo te formaste con valores, vos de inmediato decís, no, hasta ahí llegué. Así también le ha pasado a muchas personas, los abogados que deciden no ser penalistas y se pasan a la parte social. O sea, uno elige en qué parte quiere estar, ser triste o económicamente rico o ser una persona que realmente le sirve a la sociedad. El problema ahí es el sistema capitalista que de todas formas nos está diciendo, bueno, ¿y la producción para cuándo? Usted necesita comer, usted necesita pagar servicios, usted necesita producir. Sí, total, yo a eso le agregaría algo y es como que tu trabajo siempre hable por vos. Siempre las personas que me han escuchado les he dicho eso, como que tu trabajo siempre hable por vos. Si vos sos bueno aquí, vas a ser bueno allá, en cualquier parte. Entonces creo que, y ahí va encaminado también va de la mano de la ética. Entonces si sos muy bueno en lo que haces, el trabajo no va a ser un problema. Muchísimas gracias, David. Bueno, ya dos cositas. Una, sé que es muy interesante el tema y puede que de pronto muchos comentarios queden como a la espera de una respuesta o de atención. Entonces, pues a todos ustedes los invito a que en el foro pues vayamos escribiendo eso en la medida de los posibles, de mis posibilidades, pues vamos a estar como conversando al respecto de las cosas que de pronto quedaron como por fuera o que tal vez no se tocaron como a profundidad. Y lo segundo, David, ya para ir cerrando, una pregunta que me gustaría saber tu posición al respecto, y es si consideras que como país estamos en camino hacia unas nuevas narrativas o una nueva narrativa de paz en cuanto a la labor periodística y comunicativa. Yo creo que, pues no sé, no diría si vamos en camino, siento que estamos despertando, diría yo, que es como el primer paso para poder construir narrativas. Entonces diría que estamos despertando de años de guerra, por supuesto, de años en los que a los periodistas los censuraban o los mataban por denunciar y cualquier cosa, pero creo que hay
muchas formas, como les dije ahora, de contar muchas cosas y hay gente que se atrevió a contar y a hacer denuncias públicas muy buenas. Entonces, creo que sí, ahí estamos despertando para construir narrativas de paz y construirlo de la mano de las comunidades, que finalmente son las que nos importan. Diría que falta mucho camino por recorrer, por supuesto, que falta hacer mucha autocrítica, que es lo que estaba hablando, por supuesto, Francisco, para avanzar. Creo que el periodismo en Colombia tiene un muy buen nivel, sin embargo, siento que hay una responsabilidad entre las audiencias también, porque para que haya muy buen periodismo debe haber audiencias que crean en el periodismo. Y eso se ve reflejado también en el tema de suscripciones, de pagos, etc. Porque para nadie es un secreto que los periodistas nos pagan mal. A los medios de comunicación no le garantizan a los periodistas una estabilidad laboral ni condiciones tampoco dignas. Entonces, yo siento que todo va encaminado, es decir, sí, el periodismo primero es necesario para toda democracia y el periodismo bueno mucho más. Entonces, hay que apostarle a nuevas narrativas y nuevas formas de contar, que por supuesto, como les digo, va mucho más allá de los 5 canales que ya conocemos o de los 5 periódicos que ya conocemos. Hay demasiados portales que le están apostándole a muchas de estas cosas, entonces diría que sí, ahí estamos despertando y nos estamos preparando para una nueva transformación, además de que el periodismo, y justo por la pandemia, se transformó y seguirá transformando. Entonces, hay que apostarle un montón a las nuevas narrativas de paz porque hay que primero contar lo que pasó y contar lo que viene. Es decir, cómo nos estamos preparando y en este caso cómo se está preparando la comunidad para afrontar una nueva era en la que esperamos que la paz, por supuesto, sea garantizada. Muchas gracias, David. Muchas gracias a todos por participar en la sesión de hoy. Recuerden que esta sesión va a quedar grabada en la plataforma de YouTube y la vamos a poner en el muro de Edmodo del diplomado. David, muchas gracias. Y los que quieran quedarse ahorita les voy a decir cuál es la pregunta del foro para que se instruyan sobre eso y cómo les estamos calificando cada una de sus actividades prácticas. Muchas gracias a ustedes y espero que de alguna manera ya les haya servido esto que dije. David, Claro que sí, David, muchísimas gracias. Y sigue con Muchas ese gracias. periodismo. No, mentiras. David, Sigue pero con no ese dijiste de periodismo. qué medio te trabajaste, ¿dónde fue la censura? Pues no diría censura, pero fue en El País, en el periódico El País. Pero también trabajé, o sea, me pasó lo mismo en Caracol Radio, no, escribí para El Espectador. O sea, fueron varios medios por los que pasé y pues es evidente, como les digo, que el poder económico y político siempre va a pesar. Y para los que no saben, por ejemplo, El País es de los Lloreda y los Lloreda son conservadores, de la línea conservadora fuerte. El Espectador es del grupo, el Aval, ¿cómo es que se llama? Luis Carlos Sarmiento Angulo, igual que gran parte de lo que es esta emisora Nueva Blue. Entonces, eso hay una cosa, unos lazos con comunicantes ahí. Por ejemplo, la mayoría de gente no sabe que el director de Blue Radio es cuñado del presidente. El presidente. Sí, en los medios de comunicación es un complique, les diría, yo siempre digo, los medios de comunicación son complicados, por eso les digo a todos los estudiantes a veces como que no aspiren a llegar a un medio, o si aspiran, háganlo teniendo en cuenta a dónde van a llegar y sabiendo bajo qué condiciones. Hay periodistas que los hacen los medios, ¿no? Por ejemplo, un caso específico en la ciudad de Cali, yo trabajé en la época en que en RCN cuando el presentador, el director de noticias de Radio Calidad era Yomaro Rodríguez. Y Yomaro Rodríguez termina siendo alcalde de Cali porque el contrincante era Kiko Lloreda. Y entre la familia Lloreda y la familia Lule no había feeling. Entonces todo el apoyo se lo dieron a Yomaro. Cuando termina la alcaldía de Yomaro, que no fue tan buena, Yomaro desaparece de los medios de comunicación. O sea, Yomaro se fue a trabajar como que a Radio Planeta, pero no le escuchaba absolutamente a nadie. Hoy en día las condiciones son diferentes porque las redes sociales son muy activas y son muy fuertes. La invitación es esa, a seleccionar de quién nos informamos a través de las redes sociales.
y hacer un análisis de contrapeso con los medios tradicionales. Yo los medios tradicionales, yo no les creo ya hoy en día. Y cierro con esta anécdota. En el 2008, yo estuve un fin de semana en la buitrera de Parmil en la parte alta. Y en esa parte, eso era manejado por HH, de los paramilitares. La noticia el lunes, en Extra, en RCN, fue Extra. El ejército toma el dominio en combates contra los grupos armados en la parte alta de Palmira y toman el control de la montaña. Yo estuve todo ese fin de semana en esa parte y no hubo un tiro. El primer anillo de seguridad de esa zona siempre fue la policía y el segundo anillo de seguridad de esa zona siempre fue el ejército. Y de ahí para arriba resultó siendo, con el tiempo, el cuartel general de HH, de Velosa. Hola, Mauricio. Hola. Ah, bueno. Bueno, gracias. Quienes tengan dudas sobre el módulo se pueden quedar 10 minuticos y ya vamos a darle cierre. Muchas gracias, David, y gracias a todos los que participaron el día de hoy. Nos vemos en la próxima sesión, que ya es, creo que en diciembre. Para darle clausura al diplomado. Recuerden que hasta el 23 de noviembre hay plazo para entregar todas las actividades prácticas y esto solamente nos permite a nosotros ser más críticos ante la sociedad. Todo lo que hemos visto, cada uno de los módulos, lo que han leído, lo que ustedes han entregado, hay dos formas de calificarlo. En el caso de Cheni, la actividad práctica la ha entregado con un 5 para darles una evaluación, pero para darles para que pasen a la calificación y no queden como en la lista de espera. En el caso mío, yo les pongo el comentario entregado y pues ya veremos cómo lo califican los demás, pero recuerden que no es una puntuación. Ustedes quedan aprobado o no aprobado en todo el módulo. ¿Estamos de acuerdo con eso? Bueno. Sí, sí. Bueno, perfecto. Entonces ya finalizamos el encuentro de hoy. Recuerden que queda en el muro de Edmod. Que tengan un... Profe, Sí, dime, Francisco. Daniela, profe, Juliano o Francisco, discúlpeme. no sé. Daniela. Sí. Daniela, buenas noches para todos. Mi nombre es Angélica Salazar. Yo estaba molestando por allí porque he estado como un poco dispersa, o sea, dispersa pero conectada, ¿no? He hecho algunas intervenciones, pero no sé si las han recibido. Quisiera saber. ¿Cuándo hiciste las intervenciones? ¿Las del El foro? sábado. ¿Las del Ajá, foro? en el Listo, no. foro y algo práctico por ahí. Entonces, no sé. El día de mañana, Angélica, yo te respondo, ¿vale? Ok, listo. Mañana te respondo si encuentro, si las encuentro. Si no las encuentro, te escribo el mensaje interno. Listo. Bueno, listo, Angélica, que estés muy bien. Profe, yo le iba a pedir un favor. Sí. Qué pena Daniela, buenas Dame un tardes. segundo, Luisedi, que está hablando Sí, Francisco. buenas tardes. Dime, Francisco. Profe, quería pedirle un favor. Lo que pasa es que pues yo sí estoy un poquito perdido con las actividades. Yo estaba participando en los módulos, Sesiones virtuales. en las sesiones virtuales, pero me he perdido un poco de lo parte de la plataforma y las actividades. Listo, Francisco. Yo les voy a escribir otra vez mi correo y ustedes me escriben un correo en el momento en el que ustedes puedan encontrarse conmigo. Ok, profe, sí, señora. Para organizar de pronto una reunión por Meet y nos queda súper sencillo porque yo ahí les explico, comparto la pantalla y les explico y ustedes también me muestran si pueden ingresar o no pueden ingresar, ¿vale? Listo, Pero profe, escríbeme, por favor, porque la anterior sesión les dije, escríbame y no me escribieron. Solo una persona de Barranquilla fue la que me escribió la semana pasada por el grupo y a la que pude asesorar. Pero bueno.
Bueno, profe, le Lucedi, agradezco mucho. listo, con gusto. Lucedi, ¿tienes una pregunta? Sí, buenas tardes, ¿cómo está? Bien, gracias. Docente, eh, también pregunta que iba básicamente lo que es. ¿Tú has recibido mis actividades? ¿Qué me falta, Dani? Porque es que la verdad es que la plataforma ha sido brava, brava, brava. Ay, Bueno, yo peleando Lucedi, con la yo vi plataforma. que has interactuado mucho en los foros, te los he respondido en el foro 1, el foro 2 y el foro 3. Entonces, pero hazme un favor y me mandas también un correo. ¿Viste en el chat mi correo? O te lo voy a escribir mejor en el grupo para que lo tengas y me dices qué día puedes y nos conectamos. ¿Vale? Ah, bueno, sí, es porque usted me había, no sé, usted me había dejado como un comentario allí de una actividad y yo la subí, pero la estoy, por lo menos me dediqué a buscarla, a ver esa actividad y no la he podido encontrar. Y yo Tranquila, la subí eso cuando usted me dijo que mandara, lo hacemos ay, porque yo me quiero personalizado. graduar. Ah, bueno, bueno, bueno. Escríbeme, por Una, favor. una preguntita, Dígame. una consultica. En el asunto que le puedo colocar, es que yo también he subido algunas cositas, pero no, realmente no sé cómo Elmer, voy. sí, yo he revisado, creo que tú has hecho foros también, ¿cierto? Sí. Actividad práctica. Lo que pasa es que yo les respondo a ustedes con comentarios. Pero bueno, entonces me escribes, por favor, no importa, pues diplomado, asesoría para diplomado, ya. Ese es el asunto. Ah, Y bueno, me dices qué día y qué momento, pues. La idea es que sea en la disponibilidad que tengas y que también se cuadre con mi agenda, ¿vale? ah, bueno, señora. Bueno, Gracias. que estés bien, Elmer. Bueno, Igualmente. finalizamos entonces. Muchas gracias.